Ok, buenos días a todos los estudiantes de 12. Vamos a trabajar con la unidad 12.5. Soy autor. Esta unidad se inicia con un repaso de lo que hemos trabajado tanto en años anteriores como lo que se ha trabajado durante este año. Vamos a repasar qué son los tipos de narrativa, el uso de la narrativa en el diario vivir, la filosofía, que es bien importante dentro de las tareas de esta unidad, y la voz narrativa y la filosofía junto al soy dueño de la historia. Estos últimos tres temas están atados a las dos tareas que son base para estas unidades. Algo bien importante, tipos de narrativa. Eh, si vamos a los géneros eh, literarios, vamos a cuentos y novelas. Los cuentos, tienes cuentos cortos, microcuentos, cuentos largos hasta 49 páginas. Pocos personajes, pocos problemas, poco desarrollo o poca descripción. En lo que es la novela hay mucha más descripción, hay mucho más desarrollo, más movimiento de personajes y tiende a ser de 50 páginas para arriba, aunque de 50 a 100 páginas, 125 páginas se le considera una novela, que es una novela pequeña, y los personajes son bien diversos. ¿Okay? Algo que me gustaría traer, porque algunos estudiantes me han preguntado, son los audiovisuales, en este caso películas, en este caso series televisivas de YouTube, como usted quiera verlo, y los videojuegos con historias, que vienen siendo historias interactivas. Eso entra dentro del séptimo arte. Los videojuegos todavía no han sido sacados de este renglón, pero posiblemente en el futuro tengamos el octavo arte, que sean los videojuegos, pero mientras tanto se mantiene todo dentro del séptimo arte. Y es donde se utilizan recursos auditivos y visuales para contar una historia bien parecido a lo que sucede en el teatro, pero eh, cine, televisión, ¿ok? Bien importante. Pero está ahí. Como género literario, contamos cuentos y novelas. Como arte en general, pues está la literatura y el séptimo arte. La literatura es una de las artes. ¿Okay? El uso de la narrativa en el diario vivir. Contesta pregunta. Normalmente, ¿qué fue lo que te sucedió ayer? Mientras tú le estás contando a esa persona qué es lo que te sucedió, tú estás narrando. Y esa narrativa es desde primera persona, porque me pasó a mí y yo estoy contando lo que me pasó porque tú me preguntaste o porque quiero contarte. ¿Ok? La otra versión, que no nos gusta pero entretiene, es el chisme. Y aquí utilizamos normalmente la tercera persona. A él o a ella le sucedió algo y yo estoy contándole a otra persona que no fue lo que le sucedió, qué fue lo que le pasó a esas personas. Son personas reales y estoy narrando. Así que en nuestro diario vivir constantemente estamos usando la narrativa. Todos saben contar una historia. Muchas veces el problema es cómo yo organizo esa información y cómo creo un todo que tenga todas las reglas que exige un cuento o una novela. Aquí entramos al tema de la filosofía. La filosofía trabaja con lo que es las normativas de existir del ser humano y cómo obra el ser humano, de manera, los principios básicos, más generales. Por ejemplo, existe la filosofía humanista, donde el ser humano es el ente más importante dentro de lo que es el mundo y que las leyes están para servir al ser humano, los recursos, las agencias de gobierno son creadas para servir al ser humano y todo esto está basado dentro de ese andamiaje humanista donde el ser humano se va desarrollando y va siendo el centro de toda la toma de decisiones. Pero la filosofía como tal es la que juzga o la que nosotros utilizamos para juzgar cómo actuamos de cierta manera, por qué actuamos de cierta manera, cómo decidimos qué es bueno, qué es malo y cómo juzgamos nuestra conducta, la conducta de otros. Esa filosofía humanista es la que me permite a mí, por ejemplo, ver a mis estudiantes como seres súper importantes a los que yo les debo respeto y con los que yo estoy trabajando para darle una información que considero como adulta es importante que ellos tengan
para su futuro. ¿Ok? Ese es mi juicio, que esté correcto o no, pero es mi juicio. Lo respetamos como yo respeto el suyo de que a mí me están dando clases de cómo hacer un cuento y a mí no me va a servir para nada en el futuro. Cumplimos con la clase y seguimos para adelante y más adelante nos damos cuenta si necesitamos el dominio del español de una manera u otra. ¿Okay? Continuamos con filosofía. Tomamos decisiones basadas en nuestras reglas, en nuestro código de vida. Nuestras decisiones nunca llegan solas. Siempre llegan cargadas de nuestras experiencias. Nosotros tomamos esa decisión porque habíamos experimentado X o Y cosas en el pasado y no queríamos que nos volviera a pasar, o porque me dijeron que no se debía hacer, porque me parece justo o injusto. ¿Okay? Este código es enseñado por nuestros padres y la sociedad, y la decisión de actuar de cierta manera está siempre atada a lo que creo que es correcto o porque no quiero sufrir el castigo. ¿Okay? Muchas veces decidimos no cometer un acto o hacer ciertas cosas porque no queremos el castigo que viene al lado de esa situación. La voz narrativa y la filosofía. Toda obra tiene una visión filosófica de un autor, porque esa persona tiene su propio código de vida y ante la situación que ella le está viendo a su alrededor, él crea su obra y en esa obra va a haber un reflejo, no va a haber no va a ser una autobiografía, pero sí van a haber reflejos de los problemas a los que se está enfrentando, como las cosas que está viendo a su alrededor en las noticias o lo que sea, y el cómo soluciona esos problemas sus personajes. ¿Okay? Lo que es correcto e incorrecto se ve en la novela o en la historia, lo que creo que por fe o porque han sido enseñados por otros también se puede ver a través de lo que hacen los personajes, lo aprendido por experiencias propias. El personaje aprendió que no se toca la plancha caliente porque se quema. Más adelante coge la plancha, se quemó de nuevo, pues no aprendió nada, ahí tenemos problemas de logística. Y lo que me parece justo o injusto. Como lector, todo texto narrativo tiene una base filosófica y el lector es quien juzga, tiene el derecho de juzgar si esta es incorrecta o correcta para sí mismo. No es que esté bien hecho el trabajo o esté mal hecho el trabajo, es que si lo que se presenta ahí es como una opción, puedes aceptarla, rechazarla o disfrutar de ella y luego olvidarla, porque está en todo tu derecho como lector. Ok, ya ahí terminamos con lo que es la base para la primera tarea. La segunda tarea es tú crear una historia basada en otra. Aquí te conviertes en un pequeño dios que gobierna la vida de estos personajes. Tú vas a decidir quién muere, quién vive, quién es feliz, quién es infeliz dentro de esa historia eh, que deseas realizar como autor, utilizando el mensaje que deseas enviar como autor. Al leer nos enfrentamos a estos mensajes y nos toca decidir cómo actuar al base del mismo. Y ya lo mencioné en la parte anterior. Y ahí bien importante, y es algo con lo que vamos a estar trabajando aquí, muchas veces cuando entendemos el mensaje y no nos gusta, deseamos cambiar el mismo, alguna situación. Y aquí es donde nace la ficción fanática, en inglés fanfic, donde los personajes de otras historias toman vida en esta creación. Por ejemplo, tú puedes encontrar historias creadas por otras personas de Harry Potter, de Spider-Man, de Batman, de Gatúbela, de todos estos personajes que te gustan. Tú puedes ir en línea y conseguir fanfiction de el personaje que a ti te gusta. Y vas a encontrar un montón de historias en la página web, en diferentes páginas web programados, que te van a permitir leer esas versiones que tanto disfrutas de este personaje. ¿Okay?